Capítulo 6. Confusión sobre cómo creer. Es posible que al lector le resulte difícil creer. Que reflexione. No podemos creer mediante un acto inmediato. El estado mental que describimos como creer es un resultado que sigue a otros estados. Llegamos a la fe por grados. Puede existir la fe a primera vista, pero normalmente llegamos a la fe por etapas, nos interesamos, consideramos, oímos pruebas, nos convencemos, y entonces nos vemos llevados a creer. Sí, entonces, deseo creer, pero por una razón u otra descubro que no puedo dar ese paso de fe. ¿Qué haré? ¿Me quedaré como una vaca mirando una puerta nueva, o como un ser inteligente, utilizaré los medios adecuados? Si quiero creer algo, ¿qué debo hacer? La respuesta está en las reglas del sentido común. Si me dijeran que el sultán de Zanzíbar es un buen hombre, y esto me interesara, dudo que tuviera dificultad en creerlo. Pero si por alguna razón tuviera alguna duda al respecto, pero aún así quisiera creer la noticia, ¿qué debería hacer? No buscaría toda la información disponible sobre su majestad y, estudiando los periódicos y otros documentos, intentaría llegar a la verdad. Mejor aún, si por casualidad se encontrara en este país y accediera a verme, podría conversar con él y con miembros de su corte y ciudadanos de su país. Estas fuentes de información me ayudarían mucho a tomar una decisión. Las pruebas sopesadas y el conocimiento obtenido conducen a la fe. Es cierto que la fe en Jesús es don de Dios, 1 Corintios 12, 9, pero suele revelarla según las leyes de la mente, y de ahí que se nos diga que la fe viene por el oír, y el oído para oír por la palabra de Dios, Romanos 10 y 17. Si quieres creer en Jesús, tienes que oír hablar de Él, leer sobre Él, pensar en Él, conocerle. Descubrirás que la fe brota en tu corazón como el trigo que sube por la humedad y el calor que actúan sobre la semilla que ha sido sembrada. Si quisiera tener fe en un determinado médico, pediría testimonios de sus pacientes curados. Querría ver los diplomas que certifican sus conocimientos profesionales, y también me gustaría oír lo que tiene que decir sobre ciertos casos complicados. De hecho, utilizaría recursos para aprender, con el fin de creer en su capacidad. Escucha mucho sobre Jesús. Cientos de almas llegan a la fe en Jesús bajo un ministerio que lo expone clara y constantemente. Pocos permanecen en la incredulidad bajo un predicador cuyo gran tema es Cristo crucificado. No escuchen a ningún ministro que predique otra cosa. Hay algunos. He oído de uno que encontró un papel en la Biblia de su púlpito con estas palabras: Señor, queremos ver a Jesús. Id al lugar de culto para ver a Jesús, y si ni siquiera oís su nombre, marchaos a otro lugar donde se piense más en él y, por tanto, sea más probable que esté presente. Lee mucho sobre el Señor Jesús. Los libros de la Escritura son los lirios entre los que Él se alimenta. La Biblia es la ventana a través de la cual podemos mirar y ver a nuestro Señor. Lee la historia de sus sufrimientos y muerte, Marcos 15, con devota atención, y en poco tiempo, la fe entrará en tu alma. La cruz de Cristo no solo recompensa la fe, sino que también la engendra. Muchos creyentes pueden decir: cuando te veo, herido, afligido, sin aliento, en el madero maldito, pronto siento que mi corazón cree que has sufrido así por mí. Si oír y leer no es suficiente, entonces pon deliberadamente tu mente a trabajar para examinar el asunto y resolverlo. O crees, o sabes por qué no crees. Termina la investigación al máximo de tu capacidad, y ruega a Dios que te ayude a hacer una investigación a fondo para llegar a una decisión honesta en uno u otro sentido. Considera quién fue Jesús y si la calidad de su persona no le da derecho a tener tu confianza. Considera lo que hizo y si sus obras también son motivo de confianza. Considera cómo murió, resucitó, ascendió y vive para interceder por los transgresores. Fíjate si esto no le da derecho a que confíes en él. Entonces clama a él y mira si no te oye. Cuando Husserl quiso saber si Rutherford era un hombre tan santo como se decía que era, fue a su casa como un mendigo, recibió alojamiento, y oyó al hombre de Dios derramar su corazón ante el Señor por la noche. Si quieres conocer a Jesús, acércate a él todo lo que puedas estudiando su carácter y apelando a su amor. En otro tiempo podría haber necesitado pruebas que me hicieran creer en el Señor Jesús, pero ahora lo conozco tan bien por haberlo probado en mi vida que necesitaría muchas pruebas para hacerme dudar de él. Ahora me resulta más natural confiar que no creer. Esta es la nueva naturaleza que triunfa, pues no era así al principio. La novedad de la fe es que al principio es difícil, pero acto tras acto de confianza convierte la fe en un hábito. La experiencia confirma la fe. No estoy perplejo por la duda, porque la verdad en la que creo ha obrado un milagro en mí.
Por su medio he recibido y conservo una nueva vida a la que antes era ajeno, y esto es una confirmación de la clase más fuerte. Soy como el buen hombre y su esposa que habían guardado un faro durante años. Un visitante que vino a ver el faro miró por la ventana hacia el mar y preguntó a la buena mujer, ¿no tienes miedo por la noche, cuando la tormenta arrecia y las grandes olas se precipitan sobre la linterna? ¿No temes que se lleven el faro y todo lo que hay en él? Estoy segura de que yo tendría miedo en una esbelta torre en medio de las grandes olas. La mujer comentó que nunca se le había ocurrido esa idea. Había vivido allí tanto tiempo que se sentía tan segura en la roca solitaria como cuando vivía en tierra firme. En cuanto a su marido, cuando le preguntaron si no se sentía ansioso cuando soplaba el viento en un huracán, respondió, sí, me siento ansioso por mantener las lámparas bien recortadas y la luz encendida, para que ninguna embarcación naufrague. En cuanto a la ansiedad por la seguridad del faro o su propia seguridad personal, había superado todo eso. Lo mismo ocurre con el creyente adulto. Puede decir humildemente, yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 de Timoteo 1:12. De ahora en adelante, que nadie me moleste con dudas y cuestionamientos, llevo en mi alma las pruebas de la verdad y el poder del Espíritu, y no toleraré ninguno de sus artificiosos razonamientos. Para mí, el Evangelio es la verdad, me conformo con perecer si no es verdad. Arriesgo el destino eterno de mi alma por la verdad del Evangelio, y sé que no hay riesgo en ello. Mi única preocupación es mantener las luces encendidas para poder beneficiar a otros. Solo que el Señor me dé aceite suficiente para alimentar mi lámpara, para que pueda lanzar un rayo a través del oscuro y traicionero mar de la vida, y estoy bien contento. Ahora, atribulado buscador, si es verdad que tu ministro y muchos otros en quienes confías han encontrado perfecta paz y descanso en el Evangelio, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? ¿Está refrenado el Espíritu del Señor? ¿No hacen bien sus palabras a los que andan rectamente? ¿No probarás tú también su virtud salvadora? Muy verdadero es el Evangelio, pues Dios es su autor. Creedlo. Poderosísimo es el Salvador, pues es el Hijo de Dios. Confía en él. Más poderosa es su preciosa sangre. Busca en ella tu perdón. Amantísimo es su misericordioso corazón. Acudid a él de inmediato. Así os exhorto a buscar la fe, pero si no estáis dispuestos, ¿qué más puedo hacer? He llevado el caballo al agua, pero no puedo hacerle beber. Que esto, sin embargo, sea recordado, la incredulidad es voluntaria cuando la evidencia es traída ante el camino de un hombre y él se niega a examinarla. El que no desea conocer y aceptar la verdad tiene que agradecerse a sí mismo si muere con una mentira en su mano derecha. Es cierto que el que crea y sea bautizado se salvará, es igualmente cierto que el que no crea será condenado. Marcos 16:16.